quiero pedirle que todos los problemas que usted tenga los deje en manos de Dios y sea usted como Ana. Cuando Ana oró al Señor, ella tuvo gozo. Pero hoy hay muchas Anas que no tienen gozo. Ellas oran al Señor, pero igual siguen con tanta ansiedad y no tienen paz, no tienen tranquilidad. Oraron, pero siguen con las preocupaciones. Ana oró y Ana tuvo paz y tranquilidad. Entonces, en este momento, si usted se sienta ahí solo a pensar en sus problemas, no va a escuchar el sermón y se va a perder la bendición de aprender la palabra de Dios. Usted no va a solucionar sus problemas allí sentado pensando en ellos. Relájese, ponga eso en manos del Señor y escuche la palabra de Dios, que eso va a edificarlo. Amén. Y probablemente Dios le hable a usted por medio de su palabra respecto a ese problema que usted tiene. ¿Es posible? ¿Sí? Amén. Muy bien, por favor, su Biblia en Mateo capítulo 4. Estamos en ese pasaje hablando de la tentación en el desierto. El título de este sermón es el mismo: la victoria humana de Jesús sobre el pecado. Hoy estamos en la parte 2. La victoria humana de Jesús sobre el pecado. Y vamos a leer los versículos 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque una vez más tú nos das el privilegio de estar reunidos en este lugar para escuchar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos asimilar cada uno de los principios que tú nos vas a enseñar, pero que también nuestros corazones sean sensibles, que tengamos un espíritu humilde, enseñable, y que aprendamos y crezcamos y quitemos de nosotros todo aquello que no te da a ti gloria y honra. Que la imagen de tu Hijo amado Jesucristo sea forjada un poco más en nosotros en este día. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Repito el título, hermanos, una vez más: la victoria humana de Jesús sobre el pecado. En el sermón anterior aprendimos que Mateo tenía dos propósitos en mente al momento de presentarnos esta enseñanza. Dos propósitos. Número uno, la victoria de Jesús sobre la tentación demostró su realeza divina. La victoria de Jesús sobre la tentación puso en evidencia que Él es el Mesías prometido, el Rey. Jesucristo es Dios. Y el segundo propósito de Mateo es que la victoria de Jesús sobre la tentación es un ejemplo a seguir para todos los creyentes. Nosotros debemos ver la manera como el Señor Jesús, primero, según el mensaje anterior, se preparó para enfrentar las tentaciones. Si nosotros nos preguntamos, ¿de qué manera el Señor Jesucristo pudo fortalecerse espiritualmente para poder vencer cada una de las tentaciones que el diablo le presentó?
Bueno, él pasó tiempo a solas con Dios. Él pasó tiempo a solas con Dios. De esa manera, nosotros debemos también aprender y hacer como Jesús nos muestra. Entonces, lo vemos en los primeros versículos. Allí, en esos dos versículos, Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2, vemos dos cosas que son muy importantes. Primero, la soberanía de Dios en cada una de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que la soberanía de Dios tiene que ver con esto? Porque Mateo nos enseña que el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, aunque el tentador es el diablo, como ya vamos a ver, y ya vimos de hecho, es Dios quien preside sobre todas estas circunstancias. Es Él quien se mantiene en control sobre todas estas circunstancias. Satanás es el tentador que procuró que Jesús pecara en su humanidad para frustrar el plan de redención y, por supuesto, con la intención de destruir al Hijo de Dios. Sin embargo, Dios en su soberanía utilizó todas esas circunstancias y a Satanás mismo también lo utilizó para demostrar la capacidad moral de nuestro Señor Jesucristo como heredero al trono de David. Es importante que entendamos que Mateo nos está presentando a Cristo como el centro del Evangelio. Jesucristo es el Rey, ese es el tema de Mateo, hermanos. Jesucristo es el centro del Evangelio. No somos nosotros el centro del Evangelio. Jesucristo lo es en primera instancia. Y desde otra perspectiva podríamos decir que nosotros también somos el centro del Evangelio, pero como objeto que necesita ser salvado porque estamos perdidos. El Evangelio, somos el centro del Evangelio en ese sentido. Estamos perdidos y necesitamos ser salvados. Pero Cristo es el Evangelio en sí. Él es el Evangelio encarnado y Mateo lo está mostrando aquí. Entonces vemos cómo Dios en su soberanía usó las circunstancias, usó a Satanás para mostrar la capacidad moral de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, nos habla de la preparación del Señor Jesús antes de enfrentarse a cada una de estas tentaciones. Notamos en esos versículos que Él estuvo 40 días en el desierto en comunión con el Padre Celestial y esos 40 días no lo debilitaron. Esos 40 días fortalecieron espiritualmente a nuestro Señor. Ahora, por favor, hermanos, meditemos un poco en ese propósito que Mateo nos muestra aquí. Si el Señor Jesucristo, siendo completa y verdaderamente Dios, y completa y verdaderamente humano, se apartó 40 días para ser fortalecido por el Padre Celestial, ¿por qué cree usted que muchos de nosotros muchas veces no hacemos lo mismo? No vamos a la presencia de Dios de manera constante en lectura bíblica y oración para ser fortalecidos. Creemos que podemos hacer lo que Jesús no hizo. Jesús, su vida en esta tierra jamás la llevó a cabo aparte de su Padre Celestial. Del mismo modo, nosotros no debemos pretender hacerlo porque necesitamos la capacidad, necesitamos la guía, necesitamos toda la preparación que Dios el Padre nos da para fortalecernos espiritualmente. Necesitamos eso de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo claramente en Juan capítulo 15. Sin Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Nuestra capacidad espiritual, nuestra fortaleza, nuestras victorias se encuentran, por supuesto, en nuestra comunión con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Amén. Yo podría hacerte pregunta, ¿cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste las Escrituras? ¿Cuándo fue? Es importante que meditemos sobre eso. Entonces, ¿a qué conclusión nosotros llegamos el domingo pasado? Bueno, que nosotros seres humanos débiles tenemos mucha necesidad de pasar tiempo con Dios, de leer la Biblia, de orar, pero también necesitamos comunión con otros hermanos en la iglesia del Señor, porque eso también a nosotros nos fortalece. Eso es lo que se conoce como disciplinas espirituales o medios de gracia. Son formas en las que Dios nos prepara, nos fortalece, y esas son solo 3, hay muchas más, pero esas 3 son vitales: lectura bíblica, oración
comunión con otros hermanos en la iglesia. No deben faltar en la vida de ningún creyente verdadero. Y todo creyente verdadero necesita esas tres cosas en su vida. Entonces, si el sermón anterior se enfocó en la preparación o en el entrenamiento, por decirlo de alguna manera, el sermón de hoy se enfoca en la batalla. En el sermón anterior vimos al Señor Jesucristo prepararse para la batalla, pero en el sermón de hoy vamos a ver a Jesucristo en la batalla. Si en el sermón anterior nosotros aprendimos de Cristo cómo debemos prepararnos para la batalla, en el sermón de hoy vamos a aprender de Cristo cómo debemos comportarnos y cómo debemos pelear en la batalla. ¿Lo ven? Esto es lo que hoy la palabra de Dios nos va a decir. Ahora, Cristo se enfrentó a cada tentación de una manera que nosotros debemos emular si queremos llevar vidas cristianas obedientes y victoriosas. Es muy lamentable que muchos creyentes saben estas verdades que hoy les voy a mencionar y sin embargo deciden actuar en sus vidas como mejor les parece e ignoran el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Por favor, no haga eso. No ignore el ejemplo que el Señor Jesús nos presenta en su palabra. No, ignórese usted, ignore sus opiniones, ignore sus deseos, pero no ignore a Cristo, no ignore su ejemplo de vida. Más bien procure entenderlo bien y aplicar eso a su propia vida. Mis hermanos, solo en el terreno firme de la palabra de Dios nosotros podremos vencer todas las tentaciones que el diablo ponga en el camino. Solo estando en el terreno firme de la palabra de Dios podremos derrotar cada uno de los ataques que Satanás nos presente en el camino. Pero si usted no está parado en la palabra de Dios, usted no tendrá firmeza, usted no tendrá sabiduría y usted podrá ser engañado fácilmente. Ahora bien, cada una de las tentaciones que nosotros vemos en este pasaje son también los pilares para el sermón que les voy a presentar. Pilar número 1, tentado para desconfiar del cuidado providencial del Padre. Repito, tentado para desconfiar del cuidado providencial del Padre. Versículos 3 al 4. Pilar número 2, tentado para presumir del cuidado del Padre poniéndolo a prueba. Repito, tentado para presumir del cuidado del Padre poniéndolo a prueba. Versículos 5 al 7. Y el tercer pilar de este sermón es como sigue: tentado para sustituir el camino del Padre por el camino de Satanás. Repito, tentado para sustituir el camino del Padre por el camino de Satanás, versículos 8 al 10. Y el versículo 11 quedará con el favor de Dios para el sermón del próximo domingo. Porque si el sermón anterior fue la preparación para la batalla, si el sermón de hoy es la lucha en medio de la batalla, entonces el sermón del próximo domingo sería el disfrute de la verdadera victoria. Así que eso lo veremos con el favor de Dios el próximo domingo y ahí ya le di más o menos un adelanto de lo que vamos a ver el próximo domingo. No se lo pierda, será por el mismo canal. Amén. Bien, hermanos, como veremos a lo largo de esta enseñanza, cada una de estas tentaciones fueron elaboradas por Satanás para debilitar y para destruir al Mesías en una parte importante de su ministerio. Y cada una de estas tentaciones se fueron agravando cada vez más en la medida que se iban presentando. En otras palabras, cada tentación era más difícil que la anterior. La primera tentación era sumamente difícil, la segunda fue aún más y la tercera fue la peor de todas. Satanás quería destruir a la persona del Señor Jesucristo. Él quería destruir no solo la humanidad de Cristo haciéndolo pecar, él quería hacer pedazos la divinidad. ¡Wow! Impresionante. Como un ser angelical que llegó a estar en la presencia misma del Señor pudo llegar a pensar que podía destruir a Dios. Pero bueno, veamos lo que la palabra de Dios aquí nos dice respecto a esta situación. Vamos con el punto número 1. Tentado para desconfiar del cuidado providencial del Padre. Observe por favor conmigo el versículo número 3, si es tan amable, si tiene la Biblia en su mano,
Usted la abre y se dirige ahí a Mateo capítulo 4. El versículo 13. Mire cómo dice. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Después del ayuno vino el hambre y después del hambre vino la tentación. Eso es lo que nosotros estamos observando en el pasaje. La tentación es un asunto claramente externo. En otras palabras, la tentación no nació en el corazón mismo de nuestro Señor Jesucristo como un deseo para satisfacer el hambre física. No, sino que vino desde el exterior. La tentación vino por medio del tentador. Eso nos dice la Escritura. El versículo, por supuesto, comienza con una frase, lea conmigo, por favor. Y acercándose el tentador, ese vocablo tentador es uno de los nombres o títulos que describen a Satanás en las Escrituras. En el idioma bíblico es un participio con fusión de sustantivo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Satanás es llamado el tentador porque él todo el tiempo está tentando. Esa es su labor. Satanás todo el tiempo está tentando. Él tentó al Señor Jesucristo para que pecara, pero antes de tentar al Señor Jesucristo, él tentó a Adán y a Eva en el jardín, y aún antes de tentarlos a ellos, él influenció a la tercera parte de los ángeles en el cielo para que se rebelaran en contra de Dios, y lo consiguió. Así que nosotros no podemos pensar que Satanás no podría incluso tratar de engañarnos a nosotros. Tiene una capacidad enorme para influenciar, y por eso necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Él engañó a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Él hizo que estos ángeles se rebelaran en contra de Dios. Estos ángeles ya estaban en el cielo, estos ángeles habían conocido a Dios, estos ángeles estaban completamente libres de pecado, y este ser angelical los influenció para rebelarse en contra de Dios, y él procura siempre hacer eso, que la humanidad se mantenga en rebelión contra Dios. Eso procura el tentador. Él trata de influenciarte para que actúes en contra de la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo para que creas que estás actuando en la voluntad de Dios cuando no lo estás haciendo. Y ya lo vamos a notar. No se nos dice qué forma pudo habernos tomado el diablo en esta ocasión, pero es obvio que su confrontación a Jesús fue directa y personal. Es decir, Satanás estaba allí en el desierto, personalmente, hablando con Cristo al tentarlo. Pero no sabemos si tenía forma humana o de qué manera estaba allí. Su manera de iniciar su ataque fue con la frase, si eres hijo de Dios. Cada palabra que él usó para tentar al Señor Jesucristo fue seleccionada por él. Sabía que venía a tentar al Hijo mismo de Dios. Así que cada palabra al usarla estaba seleccionada. Una traducción más correcta de esta frase podría ser como sigue. Escuche, puesto que eres el Hijo de Dios. Así es mucho más correcto. Entonces, la fuerza de la tentación radica es en el hecho de que el maligno asume que sí, es verdad. Nuestro Señor Jesucristo sí es Hijo de Dios. Satanás no usó realmente un condicional aquí en el sentido de que, ¿será que sí eres el Hijo de Dios? No sé, pruébame. No fue eso. Satanás llegó diciendo, sí, eres el Hijo de Dios. Y puesto que lo eres, porque sí lo eres, él usó la afirmación para tratar de envolver a Cristo. Entonces Satanás no expresa duda. Él afirma la realidad de la naturaleza divina de Jesús. Y es interesante porque acababa de ocurrir el bautismo de Jesús en el Jordán, donde el Padre había hablado desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, de donde había descendido al Espíritu Santo en forma corporal como paloma sobre Cristo. Aquel de quien Juan había acabado de decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo voy a bautizarte yo a ti? No, tú más bien es quien debes bautizarme a mí. Después que ocurrió todo eso y en público, la soberbia pudo haber tratado de gobernar a la humanidad, y Satanás se aprovechó de todo eso para tentar al Señor Jesús. Cuando somos soberbios,
somos muy fáciles de caer en las tentaciones del diablo. Pero el Señor Jesucristo fue completamente humilde durante toda su vida. Satanás aquí desafía a Jesús de que demuestre su poder divino con el fin de verificar que este era real, de verificarlo para sí mismo. Esto significaría entonces, hermanos, violar el plan de Dios de poner a un lado su poder cuando Él descendió del cielo y se encarnó. El plan de Dios es que Jesucristo se mantuviera en humillación y usara ese poder solo cuando el Padre quisiera. Recordemos, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, la kenosis de Cristo. Él se vació asumiendo una naturaleza humana y se limitó al uso de todos sus atributos divinos. Él no perdió sus atributos divinos en la encarnación, los conservó intactos porque era 100% Dios, pero se limitó al uso de los atributos divinos para sujetarse por completo a la dirección, guía, voluntad, provisión y poder del Padre Celestial. Así es como debía actuar el Señor Jesucristo según el plan de Dios. Esto era lo que Satanás estaba tratando de destruir. Satanás quería que Jesús actuara independientemente de su Padre Celestial. Y aún más todavía, Satanás quería que Jesús actuara contra el plan de Dios al mandar que las piedras se convirtieran en pan. Eso era lo que Satanás quería. Así que el acto de convertir en sí mismo las piedras en pan no era la tentación realmente. La tentación era oponerse al plan de Dios. Satanás esconde el pecado detrás, para que no lo veamos. Para que pensemos que es correcto hacerlo, que está bien, cuando realmente nos estamos rebelando en contra de Dios. ¿Se dan cuenta por qué no podemos confiar en nuestro propio entendimiento, opinión, y no podemos confiar en nuestro propio corazón? Cristo no tenía este problema porque Él era libre de pecado completamente, pero nosotros tenemos la presencia del pecado en nosotros y debemos confiar aún más en la palabra del Señor. Esta tentación que Satanás le presentó a Cristo implicaba mucho más incluso que la satisfacción del hambre. Cristo tenía hambre. Jesús tenía hambre. Y después de 40 días de ayuno, por supuesto, era necesario alimentarse, lógicamente, pero la tentación era que supliera esa necesidad por medios milagrosos y violara así la voluntad del Señor. Satanás deseaba incitar a Jesús para que dudara del amor, del cuidado y de la provisión del Padre Celestial. La tentación era hacer que Cristo desconfiara del Padre Celestial. Satanás expresaba algo más o menos como esto. Mucha atención, por favor. Tú eres Dios, el Hijo. Tienes el derecho de usar tu poder para convertir estas piedras en pan y suplir tu necesidad, ya que tu Padre Celestial no lo ha hecho. Tú eres Dios el Hijo. Entienda que en la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tienen la misma autoridad. Entonces, si Dios el Padre no le ha dado a Cristo lo que necesita, bueno, tú eres Dios el Hijo, no tienes por qué esperar. Tú también eres Dios, usa tu poder, convierte estas piedras en pan y come. ¿Lo ven? ¿Cómo lo incitaba? Hermanos, en el bautismo de Jesús, Dios el Padre había declarado que Él era el Hijo en quien tenía complacencia. Por tanto, ya era hora de que Jesús usara algo de su poder divino para su beneficio personal. Porque el Señor tendría que esperar más. Él era Dios, tenía poder para alimentarse milagrosamente. ¿Por qué esperar que Dios hiciera algo? Hermanos, esta primera tentación implicaba esencialmente la misma burla que las multitudes hicieron cuando Cristo estaba crucificado, allá en Mateo 27:40. Si es tan amable, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, en el versículo 40, note por favor lo que dice allí la Escritura. Repito, Mateo capítulo 27, versículo 40. Dice así: y diciendo, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto a los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían,
A otros salvó, a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque ha dicho yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Note, las tentaciones de Satanás para hacer que Cristo actuara en su propio poder y fuera de la voluntad del Padre no se acabaron en el desierto. Fueron constantes a lo largo de toda la vida de Cristo, y Cristo necesitó de manera constante de la comunión con el Padre para ser fortalecido y no caer en ninguna de esas tentaciones. ¿Lo ve? Y aquí vemos cómo incluso los seres humanos fueron herramientas en las manos del diablo para tentar también a Jesús. De este modo, Satanás, por sobre todo, quiso incitar la rebelión del Hijo en contra del Padre. Eso es lo que Satanás quiso hacer. Pero la misión de Cristo, al encarnarse, era solo hacer la voluntad del Padre. Esa era su misión, ese era su enfoque. La voluntad del Hijo, nos dicen las Escrituras, era exactamente la misma voluntad del Padre. Note Juan, capítulo 5, versículo 30. Juan 5, 30. Allí la Escritura dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. ¿Quién está hablando allí? El Señor Jesucristo. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Lo ve? El Señor Jesucristo todo el tiempo procuraba hacer la voluntad de quien lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Y un capítulo más adelante, allí mismo en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 6, el versículo 38, Juan 6, 38, mire, el Señor Jesús también hablando, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así que la voluntad de Cristo era la voluntad de Dios el Padre, era una misma voluntad. Pero esto también es un ejemplo para nosotros, hermanos. El Señor Jesús presenta su propia vida como un ejemplo para que nosotros podamos seguir. Debemos esforzarnos por conocer cada vez más la voluntad del Padre y honrar la voluntad del Padre en nuestras vidas. Y cuando digo esforzarnos, es que no confundamos nuestro propio criterio, nuestra propia opinión con la voluntad de Dios, porque no es lo mismo. Para conocer la voluntad de Dios debemos venir a las Escrituras. Otro ejemplo de la absoluta sumisión de Cristo a la voluntad del Padre lo encontramos en el huerto del Getsemaní, justo antes de su arresto. Note Mateo 26, 42. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 42. Dice, apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Notamos entonces que fue absoluta su confianza y su sumisión a Dios el Padre. Y fue eso lo que Satanás trató de destruir, la sumisión del Hijo de Dios a Dios el Padre. Su confianza en Dios el Padre. Satanás quería hacerlo pedazos. Amados hermanos, si hubiese existido la posibilidad, que no era posible, pero si hubiese sido posible que Satanás hubiese tenido éxito, él habría causado una brecha irreparable en la Trinidad, haciendo que Dios el Hijo se apartara de la voluntad de Dios. El intento de Satanás era fracturar la misma naturaleza de Dios. Satanás estaba atacando la deidad de Cristo. Él quería destruir la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero la respuesta de Jesús fue llena de humildad, amados hermanos. Y note el versículo 4 de Mateo capítulo 4. Regresamos a nuestro pasaje central, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 4. Note allí. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por favor, amados hermanos, ¿cómo está respondiendo el Señor Jesucristo a las tentaciones de Satanás? Está respondiendo con la palabra de Dios. Todas las respuestas de Jesús al diablo comenzaron con una apelación directa a la palabra de Dios.
Por favor, mucha atención en la frase, escrito está. Una traducción más apropiada de esta frase sería, está escrito y permanece escrito. La frase está escrito se encuentra en un presente perfecto, lo que indica que es un hecho que tiene resultados en el tiempo. Y por eso se debe traducir de esa manera. Está escrito y permanece escrito. Es la palabra de Dios totalmente autoritativa. Es la verdad infalible que debe ser obedecida. Jesucristo le dio un golpe al engaño de Satanás usando la verdad absoluta de Dios. ¿Lo ve? Así es como nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe, sobre el fundamento firme de las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Satanás ha desafiado la palabra de Dios, eso hizo, pero el Señor ratifica el carácter permanente de dicha palabra. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo apeló realmente a un texto del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Ese texto dice de la siguiente manera: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido. Atención a la frase que sigue. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Este texto que vemos en Deuteronomio no se refiere directamente a nuestro Señor Jesucristo, se refiere a la nación de Israel cuando estaba en el desierto y necesitaba aprender a depender del Dios soberano. Vemos entonces que Dios puede hacernos pasar por situaciones difíciles para que nosotros aprendamos a depender de Él. El Señor puede quitarte muchas cosas con el propósito de que aprendas a depender solo de Él. Lo hizo con la nación de Israel en el desierto. Pero en este caso que nos ocupa, es el Señor Jesucristo quien está en el desierto, es Él quien está siendo sometido a prueba y declara sin titubeos su dependencia de Dios para satisfacer su necesidad. Él decide esperar en Dios. El Señor Jesucristo decide no actuar de acuerdo a su propia manera. Él decide esperar en la soberanía y en el amor y en la bondad y en la provisión y fidelidad de Dios. Pero hoy muchos cristianos no hacen caso de esto. Quieren actuar, bueno, yo puedo esperar en Dios, pero mejor le eché la ayudadita. ¿Verdad? Y yo, como no, Dios no ha hecho nada, entonces, Señor, yo te ayudo. Yo te amo, Señor, yo te he hecho la ayudadita. Y van y actúan ellos conforme a su propia voluntad y se estrellan. Y luego las malas consecuencias. Esto es lo que Satanás quería que Jesús hiciera. Pero Jesús declaró que es mejor obedecer y depender de Dios. Es decir, esperar en su provisión en lugar de buscar satisfacción para nosotros mismos cuando creemos necesitarla y en la manera que a nosotros nos parece apropiado. No, Señor, nunca encontraremos justificación alguna quejándonos y preocupándonos principalmente por nuestras necesidades. Si vivimos por fe en Él y en obediencia a su palabra, nunca nos faltará de verdad lo que necesitamos verdaderamente. Eso no significa que no vamos a enfrentarnos a circunstancias difíciles, pero Dios nunca nos dejará solos. Necesitamos confiar en Él. Mire lo que dice Filipenses 4:19. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Filipos. Filipenses 4:19 dice la Escritura: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En ese texto Pablo considera todas las necesidades materiales de los creyentes, todas, cualquier necesidad material que tú puedas tener está incluida en la enseñanza del apóstol Pablo en Filipenses 4:19. Enseña que Dios provee conforme a sus recursos infinitos. Usted sabe, cuando usted va a ayudar a alguien, usted dice: voy a ayudarle conforme a mi posibilidad.
porque lo que no pueda hacer no voy a hacerlo, conforme a mi posibilidad le voy a ayudar. Bueno, Dios te ayuda conforme a la posibilidad de Él. ¿Y cómo es la posibilidad de Dios para ayudarte? Infinita. Así es como Dios te ayuda a ti que eres su hijo. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Pero no solo Pablo nos dice eso, Jesús también nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 8. Mateo capítulo 6, versículo 8, que Dios conoce todo lo que necesitamos, incluso antes de que nosotros se lo pidamos, dice ese versículo. Usted no le ha pedido algo a Dios y Dios sabe cuáles son las necesidades que usted tiene y las sabe mejor que usted. Porque muchas veces lo que usted cree que usted necesita, no lo necesita realmente. Dios es quien sabe realmente qué necesita usted. Dios sabe qué es lo mejor para usted. Muchos solteros dicen, si me caso voy a ser más feliz. Dios sabe si eso es así. También muchos casados dicen, si me quedo solo voy a ser más feliz. Bueno, no piense así, por favor. Usted tiene un cónyuge y debe amarlo y respetarlo. Luego más adelante en el versículo 33 de Mateo 6, mire cómo nos instruye allí nuestro Señor Jesucristo. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Enfócate en vivir para la gloria y la honra del Señor. Exáltalo, glorifícalo en todas las decisiones que tú tomes. Mantén a Dios siempre como una prioridad en tu vida. Sé leal a Dios, obedécele. No dejes que ninguna circunstancia te haga apartarte de esa senda en la que Dios quiere que tú estés. Y cualquier cosa que tú necesites, espera en Él. Estas son las verdades de la Escritura que el Señor está citando allí cuando Satanás lo está tentando. El Señor Jesucristo está sobre el fundamento del carácter fiel del Padre Celestial. Siempre es mejor que obedezcamos a Dios y confiemos en su misericordioso sustento antes que de modo impaciente y egoísta proveamos para nosotros mismos en maneras que desobedecen y deshonran a Dios, amados hermanos, o que de algún modo puede comprometer la palabra de Dios. Pero muchos creyentes hoy comprometen la palabra de Dios. Hacen cosas que saben que no está bien, que a Dios no le agrada, pero no importa, Dios entiende, fue por una necesidad. No, hermanos. La desobediencia es desobediencia en cualquier ámbito. La infidelidad es infidelidad, siempre lo es. El pecado es pecado siempre. La idea de que como somos hijos de Dios, merecemos lo mejor de este mundo y nada menos. Entonces, ¿qué hace mucha gente hoy? Declaran, decretan, peor aún, ellos le arrebatan al diablo. Arrebato al diablo lo que es mío, dicen algunos. Esa no es una idea bíblica y podría más bien ser un acto de rebelión contra Dios. La Biblia no enseña que tenemos que arrebatarle cosas al diablo. Tú no tienes que arrebatarle absolutamente nada al diablo. Tú, si estás en Cristo, entonces para ti toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso dice la Escritura. El diablo no puede arrebatarte a ti ninguna de las bendiciones que Dios te ha dado. Así que eso de arrebatar al diablo, eso no es bíblico, hermano. Por favor, no ore así. Ni declare ni decrete nada. Confíe en la palabra de Dios que ya Dios declaró. Amén. Lo que Jesús dice es que no es la comida la parte más necesaria de la vida. El poder sustentador de la palabra de Dios es la única fuente verdadera de la existencia del ser humano. Es la palabra de Dios. Debemos desearlo más que cualquier otra cosa. Entonces, el motivo central de nuestras vidas, amados hermanos, debe ser, por supuesto, agradar a Dios. Confiar que Él suplirá cada una de las cosas que nosotros necesitemos. Él las va a suplir. Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, pero tenemos que aprender a esperar en Él. Espera en Él y no hagas cosas que lo deshonren. Expresa tu confianza con paciencia, siendo obediente. Sigamos el ejemplo de Jesús en el desierto. Por urgente o importante que nos parezcan nuestras necesidades, debemos esperar la provisión de nuestro Padre Celestial. Eso debemos hacer. Ahora bien, hermanos,
Como esta tentación no logró el propósito, entonces el diablo ahora cambia la estrategia. Con que muy fiel, ¿no? A la palabra de Dios, como que muy obediente a la palabra de Dios. Muy bien. El primer punto fue ese. Jesús fue tentado para desconfiar del cuidado providencial del Padre, pero al hacerlo, Satanás se encontró con que Jesús no va a desconfiar jamás, porque Jesús sabe muy bien que el carácter del Padre Celestial es absolutamente fiel. Confía mucho en el carácter de la fidelidad de Dios. Satanás vio eso, entonces ahora eso es lo que va a usar para tentarlo. ¿Lo ve? ¿Por qué tenemos que estar todo el tiempo apercibidos? Porque lo que tú menos piensas que Satanás va a usar para hacerte daño, lo va a usar. Y veamos la segunda tentación. Tentado para presumir del cuidado del Padre, poniendo a prueba al Padre. Poniéndolo a prueba. Estás muy seguro del cuidado providencial, ¿no? Bueno, entonces presume de él, muéstralo, que otros vean eso. Aquí es donde se enfoca eso ahora. Note el versículo 5, por favor. Mateo capítulo 4, versículo 5. Miren cómo dice. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Satanás ahora procede a tentar a Jesús para que ponga a prueba el poder del Padre Celestial. En primer lugar, lo incitó a desconfiar del cuidado, provisión y amor de su Padre, y ahora lo incita a que ponga a prueba ese cuidado que él está seguro que tiene del Padre. Muéstralo entonces, úsalo, ya que estás tan seguro que lo tienes. El texto dice, el diablo lo llevó a la ciudad santa. Mira el versículo conmigo. El diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo era una parte de la muralla externa que rodeaba el templo. En términos que nosotros podamos entender un poco más, digamos el templo donde se hacían los sacrificios y la adoración, bueno, la cerca de alrededor, ya una muralla muy alta, pero había un extremo de la muralla que era sumamente alto, medía aproximadamente 170 metros de altura. Eso es lo que aquí en la escritura se le llama el pináculo del templo. Esa parte de la muralla que era sumamente alta. Repito, 170 metros de altura. Algunos comentaristas bíblicos dicen que 180, otros dicen que 150. Entonces yo me puse en la mitad para dar un promedio ahí más, digamos 170 metros de altura. Satanás entonces vuelve a iniciar su tentación y mire las palabras que usa en el versículo 6. Mateo 4:6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, pero ya sabemos que esa frase se debe entender por cuanto eres hijo de Dios, lánzate abajo, 170 metros hacia abajo. ¿Lo ves? Lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Tú te sientes muy inseguro del cuidado providencial del Padre. No importa qué haga yo, tú no vas a desconfiar. Ok, entonces mira, lánzate abajo. Lánzate y ponga a prueba la fidelidad, el cuidado, el amor, la provisión de tu Padre Celestial. Esta fue la segunda tentación. De nuevo el ataque va dirigido a la relación filial que Dios el Hijo tiene con Dios el Padre. Otra vez Satanás está atacando la Trinidad, está atacando la unidad perfecta que existe en la esencia divina, está atacando la divinidad misma del Señor Jesucristo. Lo que Satanás le dijo en otras palabras fue, tú eres el Hijo de Dios, manifiéstalo a todos, échate abajo. Mire, allá abajo habían saduceos, habían fariseos, habían escribas y habían muchas otras personas de la nación de Israel. ¿Usted se imagina si el Señor Jesús se lanza y aparecen unos ángeles y en el aire lo sujetan y va descendiendo de manera sorprendente? ¿Cómo habrían quedado impresionados los fariseos y los saduceos y todo eso? ¡Wow! Este tiene que ser el Mesías. No hay otra manera. Mire cómo los ángeles lo vienen trayendo desde arriba. Fue una tentación bien planificada de Satanás para el Señor Jesucristo.
todo lo que pudo haber pasado por la mente de nuestro Señor en ese momento cuando el Satanás lo estaba tentando. Échate abajo para hacer que la tentación fuese más convincente. Entonces Satanás citó la Biblia tal y como Jesús acababa de hacer. Mira, Satanás te puede tentar y de paso puede hacer que, mira, es bíblico, lo puedes hacer porque es bíblico. Mira, te cito y te da un versículo. Tú dices, de tu corazón corrompido desea hacerlo. De paso parece que la Biblia lo aprueba. Sales corriendo a pecar, por supuesto. Porque no interpretas correctamente las Escrituras. Satanás quiso hacer eso con el Señor y le citó la Biblia. ¿Qué parte de la Biblia citó Satanás? Él citó el Salmo 91, versículo 11 y 12, pero vamos a leer el versículo 6, ¿sí? Mateo 4, versículo 6, la parte final del versículo 6. Repito, es una cita del Salmo 91, versículo 11 y 12. Pero mire cómo lo cita Satanás. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Satanás es un enemigo sutil y, por supuesto, hermanos, debo decirlo, muy astuto. Al usar la palabra de Dios, él llegó a creer que había puesto a nuestro Señor Jesucristo en jaque. Ok, tú confías en la palabra, entonces aquí está, mira, la palabra de Dios. La palabra lo dice, hazlo, mira, aquí está, la palabra de Dios lo dice. Si el Señor era fiel a la palabra de Dios, según el argumento que Satanás está presentando, entonces él sería confrontado en ese momento por la palabra de Dios y debía lanzarse del pináculo del templo. Esta era la estrategia del enemigo. Hermanos, así nos ataca el enemigo a nosotros. Satanás proponía a Cristo una acción espectacular que mostrara al mundo que él era el enviado de Dios y que estaba bajo una protección especial para su vida y para su ministerio. Que mostrara que él era el Mesías con ese acto sobrenatural. Esa era exactamente la prueba que muchos supuestos mesías de esa época estaban tratando de dar para que muchos creyeran en él. Note esto. En esos tiempos hubo un hombre llamado Teudas. Este hombre, Teudas, llevó a un grupo de personas al río Jordán prometiendo que él era el Mesías y para probarlo, él le iba a hablar al río Jordán y el río Jordán se iba a separar en dos. Entonces la historia cuenta que Teudas llevó a las personas, un montón de gente fue, porque ya como que estaban medio convencidos, fueron con él. Y cuando le habló Jordán, se separaron en dos, no sucedió, así que la gente no lo siguió más. También en esa época hubo un egipcio charlatán que afirmó que con una sola palabra él arrasaría las murallas de Jerusalén y demostraría que así él era el Mesías. Mucha gente fue detrás de él, esperaron, él soltó su palabra, 50,000 palabras, las murallas no cayeron y entonces la gente dejó de seguirlo. También la tradición enseña que Simón el Mago, el que aparece en Hechos, Simón el Mago, intentó la misma hazaña con que Satanás tentó a Jesús. Se subió al pináculo del templo y le dijo a todos, miren bien, porque van a enviar, el Señor, el Dios el Padre enviará ángeles para que mi piedra no tropiece. Así que se darán cuenta que soy el Mesías. Y se lanzó del pináculo del templo. ¿Y qué sucedió? Se dio tremendo platanazo. Se murió. Así que muchos falsos mesías se habían levantado en esa época y habían intentado mostrar hechos sobrenaturales para que creyeran en ellos. Pero también notamos en las Escrituras, amados hermanos, que el sensacionalismo siempre apela a los deseos de la carne y mucha gente está dispuesta a creer cualquier cosa o creerle a cualquier persona mientras las afirmaciones estén acompañadas por sucesos que sean fantásticos, sorprendentes. Note las palabras de Jesús en Mateo 24:24. Una fuerte advertencia también para nosotros. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos.
Una de las características de los falsos cristos y de los falsos profetas es que todo el tiempo quieren mostrar señales para que la gente los siga. Esa es una de las características de ellos. Sin embargo, aunque muchas señales sean hechas de parte de Dios, ninguna de ellas produce fe verdadera. ¿Me oye? Ninguna de ellas es capaz de producir fe verdadera. Los varios, o puedo decir los muchos milagros que Dios proveyó para Israel en el desierto, no ayudó a que ellos creyeran más. Lo que sucedió al final fue que se volvieron más arrogantes y aumentó más la incredulidad de la nación de Israel. Lo hemos visto. Justo después que cruzaron el Mar Rojo se empezaron a quejar. Luego los llevó allá a Éxodo 17, a Refidim, ese lugar donde no tenían dónde beber agua, y casi matan a Moisés también porque estaban bravos con Dios y pensaron que iban a morir de sed y se quejaron también en contra de Dios. A pesar de que Dios había mostrado muchos milagros, aún así se quejaban en contra de Dios una y otra vez, una y otra vez. Así que los milagros jamás hicieron que las personas creyeran en Dios o fuesen fieles a Él. Y por supuesto los milagros realizados por Jesús también lo único que hicieron fue endurecer la oposición de sus enemigos. Note que en Mateo capítulo 12, versículo 39, el Señor Jesús declaró que la generación adúltera demanda señal. La generación adúltera es la que demanda señal, pero ellos no están dispuestos a creer. Jesús mismo fue la más grande señal milagrosa que Dios el Padre le pudo dar a la humanidad. Sin embargo, Cristo fue despreciado, según Isaías capítulo 53, versículo 3. Cristo fue despreciado, desechado entre los hombres, no creyeron en Él, le dieron la espalda, no importaron todos los milagros, no importaron todas las sanidades, resucitó muertos, alimentó a 5,000 en una oportunidad de manera sobrenatural, reprodujo, multiplicó los panes y los peces, nada de eso importó, no creían en Él. Los que esparcieron su ropa delante de Jesús cuando entró a Jerusalén, ¿se acuerdan? Se quitaron sus ropas, las pusieron delante de Jesús y sacaron unas ramas y dijeron: Hosana, Hosana, Rey de los judíos. ¿Por qué hicieron eso? ¿Porque creyeron realmente en Jesús? No. Si usted lee bien Juan capítulo 12, versículo 13, versículo 17, versículo 18, usted notará que hicieron eso porque Jesús acababa de resucitar a Lázaro y eso los tenía impresionados. Pero no habían creído realmente en el Señor. La Escritura dice que fue porque acababa de resucitar a Lázaro. No había fe verdadera en ellos. Poco después, Jesús se ocultó de esa turba en Jerusalén, acerca de la cual Juan mismo dice en el versículo 37, Juan capítulo 12, versículo 37, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Lo ves? ¿Habría servido de algo que se lanzara al pináculo del templo? No, habría sido un milagro más que no hubiesen creído. Habría sido un milagro más. Entonces, demandar prueba sensacional no es evidencia de fe, hermanos. Demandar prueba más bien es una evidencia de duda. Desear ver señales visibles, grandes milagros, pruebas dramáticas, eso es incredulidad enmascarada de fe. Pero es incredulidad. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue contundente. Mateo 4:7. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. La mala interpretación que Satanás le estaba dando a la palabra, el Señor se la confrontó con la misma palabra de Dios. Las palabras de la respuesta de Jesús están tomadas de Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Amados hermanos, Jesús no necesitaba demostrarse a sí mismo que su Padre lo cuidaba, Él no necesitaba demostrarse a sí mismo que su Padre lo protegía. Y Él sabía que el cuidado y la protección del Padre no podían ser probados a través de ningún otro medio que la fe. La fe. Las personas debían arrepentirse de sus pecados y creer que Jesús era el Mesías. Mis amados, poner a Dios a prueba no es fe, es duda. Eso es duda. Señor, haz esto y voy a creer que en verdad tú me amas y me cuidas. Eso es porque no crees que el Señor te ama y te cuida. Porque si lo crees, no necesitas prueba. Es desconfiar de Dios y eso es pecado. Esto es lo que Satanás quería que Jesús hiciera.
Satanás estaba induciendo a Jesús a pecar. Si hubiese sido posible que Jesús pecara, entonces él haría pedazos la santidad perfecta del Señor Jesucristo y por tanto él destruiría la divinidad y por supuesto también acabaría con la esperanza de la salvación para los seres humanos. Porque Jesús quedaría descalificado al pecar, no podría ofrecerse en nuestro lugar como un sacrificio por nuestras transgresiones, porque habría pecado también, habría quedado descalificado. Entonces Satanás habría destruido a Cristo en su humanidad, en la divinidad habría hecho pedazos a Cristo y habría destruido también el plan de salvación. ¿Lo nota? Muchas personas cuando voluntariamente se meten en el camino de la tentación, terminan culpando a Dios por su propia insensatez. Y tenemos ejemplos de eso. Génesis capítulo 3, versículo 12. Adán fue arrastrado por la tentación y luego vino y culpó a Dios. ¿Se acuerda de eso? Cuando Dios llegó al Edén, después que habían pecado, llamó a Adán. Adán, ¿qué pasó aquí? Como líder de la relación. ¿Qué pasó aquí, Adán? ¿Qué sucedió? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Señor, la mujer que tú me diste. Adán pecó y la culpa es de Dios. ¿Qué le parece? Eso es lo que muchas veces suele ocurrir con nosotros. Nuestra necesidad no es probar la fidelidad de Dios, sino más bien la nuestra. Debemos probar es nuestra fidelidad, porque nosotros somos infieles muchas veces. Debemos poner nuestra confianza en Dios. Al momento de que tengamos necesidades, esperar en Él, en su voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios espera que nosotros incluso corramos riesgos de ser necesarios. Todos los riesgos que sean necesarios, con el fin de que obedezcamos su voluntad. Eso es lo que Dios desea. Es tu fidelidad la que debe demostrarse, no es la fidelidad de Dios. Cuando nosotros arriesgamos incluso el prestigio que muchas veces deseamos tener, o arriesgamos también nuestro dinero, arriesgamos nuestra vida, nuestra familia o cualquier otra cosa para cumplir el llamado del Señor, nosotros podemos descansar confiadamente de que Él velará por nosotros. Él nos va a proveer. Dios no es infiel. Él no se olvida jamás de nuestras necesidades. Él sabe cuáles son. Nunca las olvida. Pero debemos descansar en la verdad de que Él sabe realmente cuáles son nuestras necesidades. Debemos descansar en esa verdad, amados hermanos. Así que hemos visto dos tentaciones que Satanás le ha hecho al Señor Jesucristo. Número uno, lo tentó para que desconfiara del cuidado providencial del Padre. Número dos, lo tentó para que presumiera del cuidado del Padre poniéndole a prueba. Y la última tentación, tentado para sustituir el camino del Padre por el camino de Satanás. Presten mucha atención a esto. Miren, en la primera tentación, Satanás le sugirió a Cristo lo que él podría hacer por sí mismo. Convierte estas piedras en pan. En la segunda tentación, le sugirió lo que el Padre podría hacer por él. Cuando le dijo, échate abajo, que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece. Pero ahora, en la tercera, Satanás, en un intento desesperado, ahora le sugiere lo que Satanás podría hacer por Jesús si Jesús se postra y lo adora. Primero, mira, eres el Hijo de Dios, tú tienes el poder de hacer esto, hazlo. No cayó. La segunda, ok, mira, tu Padre Celestial tiene el poder de hacer estas cosas, así que haz que Él las haga por ti. No cayó. La tercera, yo voy a hacer esto y esto por ti si te postras y me adoras. La tercera tentación fue otra estrategia. Satanás estaba buscándole la vuelta al Señor Jesucristo. ¿Lo ve? Eso es lo que estaba haciendo. Hermanos, así hace Satanás con nosotros. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y si tú no estudias la Biblia, no aplicas la Biblia a tu vida, si no oras, si no estás en comunión con otros creyentes, entonces tú eres un blanco fácil. O si eres soberbio, que no escuchas consejos, eres un blanco fácil. Jesús no fue soberbio, fue humilde, porque se sujetó a la palabra de Dios, dependió de la palabra de Dios. Cada una de estas tentaciones
fue aumentando en grado de dificultad. Y esta que estamos viendo ahora es la más difícil de todas. Nadie que logre vencer una tentación debe pensar que ya no habrá más tentaciones. Debe pensar que Satanás se irá, no regresará para intentar hacernos caer de nuevo. No, aquí vemos que Satanás intentó una y otra vez, solo en este pasaje. A medida que vamos estudiando Mateo, nos vamos a dar cuenta que Satanás aparece más adelante de nuevo y sigue intentando hacer caer a Jesús. El versículo 8 dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto, Mateo 4:8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ningún monte es tan alto en esta tierra para que puedan verse todos los reinos del mundo. Así que esto nosotros no lo podemos entender de manera literal. Debemos entender que de alguna manera Satanás hizo una especie de acto sobrenatural y alguna visión o algo así le mostró al Señor Jesucristo. Satanás le mostró a Jesús la gloria de cada uno de los reinos que existían para ese momento. Egipto con sus hermosas pirámides y todos sus tesoros, Roma con el hermoso Coliseo y todo el poder que se había extendido en el mundo conocido, y otros imperios que existían para ese momento. Jesús, como Rey de Reyes y como Señor de Señores, tenía derecho a todos esos reinos. Jesús lo sabía, Satanás también lo sabía, pero lo que Satanás le está ofreciendo es que tome un camino más fácil para encontrar esa gloria y ese poder. Un camino mucho más fácil, algo más o menos así. Escucho, lo escribí aquí. Satanás le está diciendo, presta atención, ¿por qué tienes que esperar, Jesucristo, por lo que es tuyo ya legítimamente? No esperes más. Mereces tenerlo ahora mismo, Señor Jesucristo. Tú eres rey ya, así que mereces obtener todo esto de una vez. ¿Por qué tienes que someterte como siervo cuando podrías reinar como rey? Piénsalo. Analízalo, Jesús. Simplemente estoy ofreciéndote lo que el Padre ya te prometió, pero más fácil. Piénsalo por un momento. ¿Lo ves? Eso estaba pasando allí. ¡Wow! Satanás estaba ofreciéndole a Cristo el mundo, pero lo estaba haciendo en sus propios términos corruptos, no en los términos santos y perfectos de Dios. Alguien diría, bueno, ¿qué derecho tenía Satanás de ofrecerle cosas al Señor? Satanás no era dueño de nada de eso. Bueno, Satanás tenía todo eso a cargo, créanme. Cuando derrotó a Adán en el Edén, le robó el derecho de todas esas cosas. Así que Satanás estaba ofreciendo lo que tenía. ¿Me oye? Estaba haciéndole una oferta al Señor Jesucristo. Aquello que el Padre le prometiera al Hijo a causa de la justa obediencia de éste, Satanás se lo ofreció, pero pero si él era injustamente desobediente. Desobedece a Dios y yo te voy a dar todo esto de una vez. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús un camino sin humillación, un camino sin sufrimiento, un camino sin muerte en la cruz. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús el camino de la conveniencia egoísta y del placer propio. Camino que muchos de nosotros muchas veces decidimos transitar. Nos alejamos de nuestra lealtad al Señor porque hay caminos que son más convenientes para nosotros, para la carne, para el placer, y nos alejamos del Señor. Satanás siempre viene a nosotros de esa manera. Todo el tiempo, hermano, sugiere que el mundo de los negocios, el mundo de la política, el de la fama, el de cualquier cosa que deseen nuestros corazones, puede ser nuestro. Si tan solo, postrados, le adoramos, le obedecemos, hacemos su voluntad. ¿Obedecemos al Señor o vamos a obedecer al diablo? ¿Seguimos la voluntad de Dios o seguimos la voluntad del diablo? No hay otro camino. No, ya va, pastor, está la voluntad de Dios y la del diablo, pero a mí está la mía. La tuya es la del diablo, porque Satanás quiere que tú obedezcas tus propios términos y no los de Dios. ¿Me oyes? Pero quiere que pienses así, que hay una tercera posición que es la tuya, ni la del diablo ni la de Dios. La tuya es la del diablo. Podemos conseguir lo que queramos, podemos satisfacer nuestras lujurias, podemos satisfacer nuestras fantasías, podemos ser alguien en la vida. Lo único que debemos hacer para obtener las cosas del mundo es ir por ellas a la manera del mundo, que es la manera de Satanás.
Mira a tus amigos, ellos no van a la iglesia y mira cómo están bien económicamente. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Haz lo que ellos hacen. Y cuando la esposa se convirtió en un fastidio, la dejaron y se fueron detrás de otra mujer. Y si la comparas, esta es más bonita que la anterior. ¿No quieres tú también tener una mujer más bonita que la que tienes ahora? Yo puedo darte el dinero que ellos tienen, pero ¿qué haces perdiendo el tiempo en la iglesia? Podrías producir más dinero haciendo otras cosas. ¿Para qué amargarte con tus hijos? Déjalos que actúen como quieran. ¿Para qué sufrir tanto? ¿Lo ves? Y parece atractivo, pero es el engaño de Satanás. En esencia, el tentador siempre está prometiendo cosas que nunca da. Prometió a Eva que si comía el fruto prohibido, ella no moriría como Dios se lo había advertido, sino que en realidad ella misma sería como Dios. Mire Génesis 3:4. Y la serpiente dijo a la mujer, Génesis 3:4, ciertamente no morirán. El versículo 5, pues Dios sabe que el día que de él coman se le abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. El diablo nos tienta a cada uno de nosotros en la misma forma, amados hermanos. ¿Por qué establecer normas tan altas que tú tengas que seguir? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Puedes vivir mejor sin tantas normas. Puedes lograr lo que quieras buscando atajos aquí y usando verdades a medias por allá. ¿Por qué esperar la recompensa celestial cuando puedes tener ahora mismo todo lo que tú deseas? Ahora mismo. Y te permite que te imagines cosas. Sí, es verdad. Y como la carne quiere esas cosas, es fácil para nosotros caer. Cuando ponemos nuestros corazones en el dinero, en el prestigio, cuando ponemos nuestros corazones en la popularidad, en el poder o la felicidad egoísta, la felicidad que el mundo ofrece, estamos haciendo exactamente lo que Satanás quería que Jesús hiciera. Poner primero el yo y dejar a Dios de último. Primero yo, luego Dios. Eso era lo que Satanás quería que Jesús hiciera. Pero amados hermanos, la Biblia nos enseña que Satanás es un falsificador. Él ofrece lo que parece ser lo mismo que Dios promete y a un precio mucho más barato. Pero nos está engañando. Satanás pregunta, tú quieres prosperar, ¿verdad? ¿Quién va a decir que no? Tú quieres prosperar, ¿verdad? ¿Quién va a decir que no? Sí, sí quiero. Ah, tú quieres prosperar, pues bien, yo te daré prosperidad mucho antes y por mucho menos. ¿Lo deseas? Incitando el corazón porque desea esas cosas. Y dice Satanás, simplemente usa un poco algunas prácticas cuestionables, pero ni tan cuestionables, ni tan pecaminosas. Además, recuerda, Dios te perdona. Anda, hazlo. Sí, es verdad, está mal, pero cuando le pidas perdón a Dios, Él te perdona y listo, y te cita. Recuerda lo que dice la Escritura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién te está citando la Escritura? Satanás, pero porque Él quiere que ahora mismo peques. Peca, anda, hazlo y después pides perdón. Pero el pecado viene acompañado en un paquete con un montón de sufrimientos y de consecuencias que te afectarán a ti y a los tuyos. Satanás te cita la Escritura. Simplemente usa un poco de prácticas cuestionables. No seas tan santurrón. ¿Para qué aferrarte tanto a la santidad? Mira, la mayoría hacen esas cosas y cómo le va bien, síguelos a ellos. Ese es el camino del éxito. Haz lo que ellos hacen. ¿Los ves que sufren? Claro, tú no vives con ellos. Y la gente es plástica, porque la gente se está muriendo en su casa y cuando están en la calle, y sobre todo en muchos cristianos hay con la filosofía de en bendición y en victoria, mi hermana, y en la casa son tremendos demonios que no le hablan a la mamá, no le hablan al papá o no se hablan entre hermanos. ¿Lo ves? Usted puede decir amén y puede decir ay, aquí se valen las dos. Pero Satanás es padre de mentiras, lo que él quería
de Cristo era su propia alma. Mira el versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesucristo tenía que doblegarse ante Satanás, adorar a Satanás. Escúcheme bien, Satanás se había rebelado contra Dios, porque Satanás no podía soportar ser el segundo. La Trinidad tenía el primer lugar. Pensó que aquí estaba su oportunidad para destruir la divinidad. ¿Qué iba a hacer Satanás? Pues él sobornaría al Hijo de Dios para que este Hijo de Dios lo adorara. Ese era el precio de Satanás. El precio de Satanás siempre es infinitamente mayor de lo que él nos quiere hacer creer. Con el pecado te ofrece satisfacción, te ofrece placer, pero el sufrimiento, las causas del pecado son mayores. Un comentarista bíblico dice lo siguiente: si Jesús hubiese sucumbido ante esta tentación, habría quedado descalificado como rey y como salvador. En vez de redimir al mundo, se habría unido al mundo. En lugar de heredar al mundo, habría perdido el mundo. El Cristo habría representado al anticristo y el Cordero se habría convertido en la bestia. Eso es lo que hubiese sucedido si nuestro Señor Jesucristo hubiese pecado. Al igual que con las tentaciones anteriores, la respuesta de Jesús se basó de nuevo en la palabra de Dios y otra vez en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13 y capítulo 10, versículo 20. Mire la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa expresión, vete, Satanás, fue una orden directa y Satanás tuvo que obedecer al instante. Allí Cristo demostró su soberanía sobre Satanás y usó su poder como Dios de manera adecuada, correcta, para alejar al enemigo. ¿Qué concluimos entonces, hermanos? Bueno, Jesús heredará el reino de Dios, por supuesto que sí, pero lo hará a su tiempo. Satanás quería impedir que el Señor Jesucristo fuese a la cruz porque probablemente Satanás sabía que la muerte de Cristo en la cruz sería para él una brutal derrota. Y note esas verdades que enseña la Escritura, que sucederá también con nosotros cuando Cristo entonces por fin se manifieste como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Es una promesa para nosotros. Vamos a heredar el reino juntamente con Cristo. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Romanos 8, 17. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Cristo comparte su reino con nosotros, Cristo comparte con nosotros su gloria. Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, escuchen, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Las Escrituras nos enseñan a esperar en el Señor, porque nosotros heredamos con Él todas las riquezas que Dios el Padre comparte con Él, su reino, la eternidad y la gloria. Hay muchas cosas buenas que Dios dará a nosotros, incluso en esta vida. ¿Me oye? Nadie desea más nuestra felicidad que Dios el Padre. Mire Mateo 7:11. Mateo 7:11. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así que las bendiciones del Señor las podemos disfrutar desde ahora mismo. La razón por la cual muchas veces no podemos saborear, disfrutar las bendiciones del Señor, es porque decidimos actuar conforme a nuestro propio criterio, conforme a nuestra propia opinión. Decidimos hacer nuestra voluntad, cedemos ante las tentaciones del enemigo. El Señor respondió a cada una de las tentaciones con la interpretación correcta de la palabra de Dios. Hasta aquí hemos aprendido dos cosas. Número uno, debemos prepararnos para enfrentar las tentaciones. ¿Cómo? Pasando comunión con Dios, en lectura bíblica, en oración.
pero también en comunión con los santos, donde podemos crecer también en santidad cuando recibimos consejo, cuando nos dan el mejor de los ejemplos, cuando nos exhortan. Pero tenemos que tener un espíritu humilde, enseñable, no ser arrogantes. El arrogante cierra la puerta y no aprende y queda esclavizado a sus propios errores y nadie lo puede corregir. Sufrirá y sufrirá y sufrirá y caerá cada vez en peores pecados. Lo segundo que aprendemos del Señor Jesucristo es que se enfrentó a las tentaciones usando la palabra de Dios. Así que si lees la Biblia, creces en el conocimiento del carácter de Dios y de su voluntad. Y cuando vengan las circunstancias difíciles a tu vida, recuerda las promesas de Dios, recuerda los principios bíblicos y aplícalos y haz lo que la palabra de Dios te enseña. Honra y glorifica el nombre del Señor. Hasta hoy, esto es lo que la palabra de Dios nos ha dicho. El próximo domingo cerraremos entonces esta serie de Mateo 4, 3 al 11, con el versículo 11 que todavía nos falta. Amén. Por favor, póngase de pie y demos gracias a Dios por su palabra.